Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Maurimar Escalona, me congrego en el Tabernáculo Ebenezer con el pastor Osvaldo Toma y quiero contarles un testimonio acerca de mi vida. Comencé a congregarme en el tabernáculo a los 7 años junto a mi madre. Antes de esto, antes de conocer al Señor y mi madre aceptar al Señor Jesucristo, yo padecía de una enfermedad, me dolía mucho la cabeza, en ocasiones sangraba por la nariz,
Recuerdo que un día haciendo deporte en la escuela, luego de estar en el salón, comencé a sangrar por la nariz, razón por la cual me llevan al médico, me hacen unos estudios, unos chequeos y me diagnostican con sinusitis. Muchos sabemos que para resolver esta problemática lo recomendable es operarme, pero sin embargo mi padre tenía conocimiento sobre la palabra, sobre que el Señor sanaba. Me trae por primera vez a la iglesia, tendría como 5 o 6 años. Me senté junto a su lado. Al momento que el hermano Osvaldo pasa, mi padre me dirige, él ora por mí. En ese momento sé que su fe fue mayor que la mía, porque uno como niño algunas veces no entiende las circunstancias. En ese momento comenzaron a creer y el Señor pudo testificar que me sanó. Después de ahí no fue necesario realizar una intervención, no fue necesario seguir yendo al médico, porque siempre eran constantes dolores de cabeza, constante sangrado. En ocasiones, siempre que mi papá llegaba del trabajo, tenía que ir al ambulatorio porque el dolor era tan fuerte que no podía ser quitado con medicamentos, sino que tenía que llevarme hacia el ambulatorio para poder calmarlo. Y sabemos que como niños algunas veces esas son cosas que nos limitan o nos hace sentir mal, porque uno siempre juega, quiere estar llevando sol, y lamentablemente en esa edad yo no podía hacer tantas cosas. Después comencé a congregarme a los 7 años junto con mi madre. Ella acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nos empieza a traer, me congrego junto con mis 2 hermanos. Comenzamos a escuchar la palabra. Allí se cumplió lo que dice el Señor, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ella comenzó a darme las enseñanzas, comencé a asistir junto con los hermanos lo que era la clase de niños. Ahí poco a poco y granito a granito, bueno, el Señor fue introduciéndose en mi corazón. Puedo testificar que en mi adolescencia, a pesar de que siempre es una etapa fuerte para nosotros, el Señor fue conmigo, me ayudó y siempre estuvo a mi lado. Luego, al momento de terminar mi bachillerato, comenzó otra etapa donde sé que para muchos de nosotros como jóvenes es difícil, porque está el momento donde tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos seguir. Oré mucho y le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero estudiar, pero también quiero hacer tu voluntad, que sea lo que tú decidas en mí. Comencé a estudiar la carrera de enfermería. Sé que fue el Señor conmigo, porque antes de eso le pedí mucho que fuera Él ayudándome. Estudié durante 5 años en la Universidad Lisandro Alvarado. Estando en segundo semestre también puedo testificar la presión de la universidad y la constante, lo fuerte que es en ese momento. Se me iba quedando una de las materias, recuerdo que fue fisiología. Me tocó repararla y yo le dije: Señor, si yo estoy aquí porque es tu voluntad, yo necesito que me ayudes porque es muy fuerte para mí en este momento. Recuerdo que estando en el examen fue una etapa fuerte, porque era la decisión final para seguir semestre o volver a repetir. En mis oraciones le dije: Señor, si fue tu voluntad que yo estuviera aquí, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir adelante y voy a terminar con mis compañeros. Gracias a Dios hice el examen, pasé muy bien, pasé la materia, estudié, y para la gloria y honra del Señor puedo decir que fue su voluntad, porque en este momento ya estoy graduada. Y mi consejo para todos como jóvenes es que busquemos la voluntad del Señor antes de realizar las cosas, porque Él nos da la mejor opción y la mejor carrera. Nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y Él sabe lo que nos va a hacer bien o lo que nos va a hacer mal. Entonces, como consejo final, le digo a cada uno de ustedes como padres que nunca pierdan la esperanza con sus hijos, porque cada granito de arena y cada palabra que ustedes le dan a sus hijos, eso siempre va a estar en nuestros corazones, y el Señor siempre va a tocar nuestro sentir y nos va a hacer saber que estamos haciendo mal. Como adolescentes, pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor, porque Él es el que tiene el futuro en sus manos. Él sabe lo que es bueno y malo para nosotros. Algunas veces sentimos que porque no tenemos tantas cosas, o porque no somos una cosa, o porque no somos otra, y el Señor sabe que es lo mejor. Él decide lo mejor para nosotros. Y recordemos que lo mejor y lo excelente es tenerlo a Él en nuestra vida. Por eso la invitación es a que lo acepten como su Señor y como su Salvador, y que sea Él el guía de sus vidas y de sus caminos, porque Él nunca se equivoca y Él siempre toma las mejores decisiones para nosotros. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez
en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 2. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Palabra viva y eficaz, como lo dice la Escritura, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra escudriña nuestros corazones. Así que las intenciones del corazón, el Señor las sabe, porque el Señor él mismo las escudriña. Así que, como dice la Escritura, estamos delante de Él desnudos en su presencia. Por eso tenemos que ser sinceros al venir a su presencia. Al entrar a su presencia tenemos que ser los más sinceros, porque Dios sabe cuál es nuestra intención. Por eso, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está instruyendo, nos está corrigiendo, nos está exhortando, nos está dando de su palabra, de su amonestación, siempre tenemos que ser sinceros delante de Él, porque Dios quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Recuerda lo que dice la Escritura: tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Así que nuestra voluntad, nuestros deseos, siempre tenemos que ponernos delante de la presencia del Señor, y el Señor va a revelar, va a confirmar cuál es su voluntad. Si lo que usted desea es conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y cuando las dos armonizan, su voluntad con la voluntad agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12, versículo 2, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, cuando esas dos voluntades se encajan y coinciden, entonces Dios aprueba eso. Recuerden, no importa el tiempo. Si ya Dios ha dado una palabra, una promesa, Dios cumple sus promesas. Solamente que es a su tiempo, no es al tiempo de nosotros. ¿Por qué causa Dios lo hace de esa manera? Porque recuerde que nuestra fe tiene que ser ejercitada. Recuerda lo que dice la Escritura: la prueba de vuestra fe obra paciencia. Tenemos que tener paciencia para con Dios, sabiendo que Dios cumple a su momento, en su momento. Por eso, cuando Dios nos está hablando en esta hora, recuerde que Dios habla hoy. Dios sigue hablando, Dios sigue dándonos de su palabra. Es decir, Dios quiere que usted y yo podamos ver el movimiento de Él en nuestro medio, porque Dios tiene algo que decirnos. Todos los días, hermano y hermana, todos los días Dios quiere decirnos algo. Y ese algo es conforme a su voluntad. Por eso, cuando usted escucha algo de parte del Señor, usted de una vez se va al Urim y Tumim. Usted va a la Escritura, usted va a la palabra, usted examina eso, y si es conforme a su voluntad, ¿qué dice usted? Amén, que así sea, porque Dios quiere darle, no lo bueno, Dios quiere darle lo mejor. Y nosotros tenemos que tener esa visión, esa percepción sobrenatural para poder entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso siempre la Escritura, y eso lo dice la Escritura, siempre tenemos que estar quietos. Estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Él obra, hermano y hermana. Lo que pasa es que Él tiene su tiempo para hacer las cosas. Por eso siempre debemos perseverar. Recuerde y como lo hemos explicado, lo que significa esa palabra perseverar: persistir, insistir, permanecer, perdurar. Cada de esos sinónimos de perseverar, tenemos que siempre tenerlos presentes, porque Dios quiere que usted siga adelante. Como dice la Escritura, ¿no? El que mira para atrás no es apto, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, como dice otra Escritura, sino fieles para ganancia del alma. Nosotros, usted y yo, que somos llamados a darle el cumplimiento a toda palabra, porque la novia, recuerde algo muy importante, la novia es la única que le puede dar el cumplimiento a toda la palabra. ¿Por qué causa? Porque ella ha recibido el Espíritu Santo, y su guía y mi guía es el Espíritu Santo. Ahora, ¿a dónde lo va a guiar el Espíritu? Lo va a guiar a toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura nos lleva siempre a la obediencia. Usted y yo, para poder cumplir toda la palabra, primeramente necesitamos el Espíritu Santo, y debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque si usted no acepta
la guianza del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo, entonces usted y yo podemos errar en el camino. Porque si el guía es el que sabe el camino y usted no sabe ese camino, obviamente usted no lo sabe, para eso está el guía, entonces Dios nos va a llevar por un camino correcto, por donde está la luz. Ahora, si nos apartamos y somos rebeldes al movimiento de Dios, a la guianza de Dios, entonces vamos a terminar extraviados. Por eso, siempre el consejo de parte del Señor es que estemos siempre atentos a la voz de su Espíritu. Por eso le dije, es que Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue dándole a usted a conocer todas las cosas. Porque como dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, pero las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre. No hay un momento en la Biblia, en su vida, en el cual Dios no guía a su pueblo. Recuerde que Él es el que nos guía. Ahora, ¿dónde lo va a guiar? Nunca lo va a sacar de la Escritura, sino que más bien lo va a fortalecer, lo va a hacer que usted tome decisiones. Recuerde, Él es un guía. Él le dice, esta es mi voluntad, yo quiero que tú hagas esto, esto y esto. Depende de nosotros, por causa de tener el libre albedrío, depende de nosotros si obedecer a la voz del guía o desobedecerlo. Eso depende de nosotros. Así que cuando escuchamos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón. No. Dios quiere que usted sea uno con Él. Y para tener unidad, tenemos que estar todos unánimes, juntos en armonía. ¿Por qué? Porque esa fue la oración del Señor. Que sean uno, oh Padre, así como tú en mí somos uno. Que sean consumadamente una cosa. La intención de Dios es que lleguemos a la unidad perfecta, como dice la Escritura, y al conocimiento del Hijo de Dios, como lo dice Efesios capítulo 4. Creo que en el versículo 12 o 13 nos dice que debemos llegar a la unidad. Primeramente nos dice que tenemos un solo Dios, como lo dice aquí Efesios 4 en el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Está hablando de unidad. Un Señor, una fe, una misma revelación, un bautismo, un Dios y Padre de todo. O sea, estamos hablando de la unidad. No es que usted piense de una manera y yo piense de otra manera. No. Eso es desavenencia. Eso es tener un desacuerdo. Pero cuando hay unidad por el Espíritu Santo, entonces hay armonía. Dios puede bajar a tener compañerismo con nosotros, porque Dios le agrada la unidad. Como lo dice aquí. Fíjese, hasta que todos lleguemos en el versículo 13 de Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Estamos hablando de la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la revelación, pudiéramos decir, que todos tengamos una sola revelación. Ese es el deseo de parte del Señor, porque Dios no quiere que usted esté pensando de una manera y yo esté pensando de otra manera. No, es que dice Dios, porque usted puede decir, bueno, es que yo creo de esta manera, y el otro dice, bueno, pero es que yo también creo de esta manera. ¿Y cuál de los dos tiene la razón? Ninguno, porque el Señor es el que tiene la razón. Y nuestro pensar, nuestra manera de ver las cosas no es una manera humana, no. Es Dios dando a conocer, que eso es revelación, quitar el velo. Dios nos quita ese velo de incredulidad, de duda. Recuerde que ese fue el problema en el principio, la duda que entró. Eva no pensó, como lo dice el profeta de la edad, que Jesucristo era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, de que le iba a pasar por alto esa desobediencia. Y ya sabemos lo que sucedió por causa de la desobediencia. Por eso siempre el deseo, y eso usted lo ve en la Escritura, es que seamos uno, sin duda, sin reprensión en nuestro corazón, que verdaderamente estemos unánimes, juntos, en armonía. Ese es el deseo de parte del Señor. Y quisiera leer una escritura para darle comienzo al desarrollo de este tema que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha permitido
tener en esta hora volviendo a la senda antigua. ¿Por qué hay que volver a la senda antigua? Porque eso fue lo que Dios confirmó. Ese fue el cumplimiento de Joel, capítulo 2, versículo 28. Como Pentecostés, recuerda que Pentecostés significa jubileo, cómo vino ese jubileo a ellos por causa de una unidad. El Señor les había mandado a que estuvieran juntos. ¿Y qué iba a suceder? No mucho tiempo iba a bajar el Espíritu Santo que había sido ya anunciado, que había sido prometido para ellos. Vamos a leer una escritura que es Malaquías, una escritura bastante conocida por nosotros, Malaquías capítulo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Y enfocándonos precisamente en este versículo 6, el mensaje, ¿verdad? El mensaje de este profeta, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para así darle desarrollo a este tema, volviendo a la senda antigua. Oremos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre amado, porque tú, Padre amado, nos permites una vez más, Señor, estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Ahora, Padre amado, nos unimos, Padre Celestial, para que tú nos hables, Señor, tú nos instruyas, Señor, tú nos des revelación por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que cada uno, Señor, Padre amado, de nosotros que estamos aquí delante de tu presencia, Padre amado, pueda ser instruido de ti, Padre Celestial, porque tu instrucción es la correcta, Padre amado, porque así, Padre Celestial, no nos saldremos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino que permaneceremos en el centro de tu palabra, Padre Celestial, confiadamente sabiendo que estamos haciendo tu perfecta voluntad, Padre amado. Señor, mira a los oyentes, nuestros hermanos, Padre Celestial, y hermanas, Padre amado, amigos y amigas que nos escuchan, Padre amado, que estas palabras sean de vida, Señor, para ellos, Padre Celestial, de decisiones, Padre Celestial, de meditación, Padre amado, porque tú quieres, Padre Celestial, que estemos en unidad perfecta con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Pero no puede bajar la unidad, Señor, Padre amado. No podemos tener unidad teniendo las Escrituras, Padre Celestial, de una manera y de otra, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor, y revélala, Padre Celestial, para que todos, Padre amado, lleguemos a la unidad de la fe, como lo dice tu palabra, y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Padre Celestial. Señor, si hay algún enfermo en esta hora, que reciba sanidad por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Si hay algún afligido, Padre Celestial, alguien que esté desanimado, Señor, tú lo animes en esta hora, Padre Celestial, y que pueda, Señor, este mensaje que tú has de hablarnos en esta hora, Padre Celestial, llegar a su corazón, Padre amado, y Padre Celestial, redarguir su corazón para que así empiece a buscar de ti, Padre amado, porque la lectura de la palabra, Señor, es lo que nos da fortaleza, Padre Celestial, porque eres tú en forma de letra, Padre Celestial. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Unge el hablar, el oír, Padre Celestial, por tu buena voluntad, Señor. Y ábrenos las Escrituras, Padre Celestial, y que nuestro corazón esté siempre, Padre Celestial, dispuesto a escuchar tu palabra, recibir esa agua, Padre Celestial, que es tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Como dice, como la escritura que leímos, Él convertirá el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Nosotros podemos decir, bueno, aquí está el mensaje de la hora. El mensaje del Señor es unidad. La unidad perfecta. Sabemos que Dios envió un profeta, es nada en contra de eso, que el Señor nos habló a través de su escritura para darnos a conocer todas las cosas.
Pero el mensaje del Señor es la unidad, que no haya desavenencia en el cuerpo, porque imagínense, eso es algo tan natural, y eso es algo que lo hemos explicado tantas veces, que si su pierna derecha quiere ir a la derecha y su pierna izquierda, yo soy izquierda y me voy a ir a la izquierda, imagínense para dónde va a ir el cuerpo, para dónde va a agarrar, si una quiere ir para la izquierda y la otra para la derecha. Entonces ahí no hay un acuerdo, ahí hay una desavenencia, que significa un desacuerdo. Ahora, ¿quién da las órdenes en el cuerpo? La cabeza es la que da las órdenes y dice de qué manera se tiene que mover el cuerpo. Y eso en espiritual es de la misma manera. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. O sea, el Señor, recuerde que la cabeza es Cristo, el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, pero el que da las órdenes es Dios, es el Señor. Ahora, una orden no puede contrariar la otra. O sea, no puede usted decir, es un ejemplo solamente, pues, y eso lo dice la Escritura, pues, que si usted ama al Señor, pero no ama a su hermano, ¿qué está sucediendo ahí? Eso se convierte en una hipocresía. Ahora, nosotros no queremos ser hipócritas, nosotros queremos tener amor el uno para con el otro. Y como dice la Escritura, y este es un mandamiento nuevo que os doy, Juan 14, que los améis los unos a los otros. O sea, el deseo del Señor es traerlo a la unidad. O sea, que si somos ovejas, y eso lo ve usted en lo natural, un pastor de ovejas no quiere que las ovejas estén dispersadas por ningún lado, no, porque puede venir el lobo y se las puede llevar. El pastor quiere que estén dentro del redil, dentro del corral, para que así él pueda protegerla. Y como dice la Escritura, si estamos escuchando la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Ahora, ¿quién es nuestro pastor? Nosotros tenemos en lo natural un pastor, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, pero tenemos el pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él no nos va a llamar a tener un desacuerdo, no. El Señor quiere que estemos unidos, juntos, unánimes, juntos, en armonía, que no tengamos nada el uno para con el otro. El profeta de la edad pudo expresar esas palabras, que no haya ni siquiera un mal pensamiento. Usted sabe lo que significa eso, que ni siquiera haya un mal pensamiento en nosotros. Ahora, eso es algo muy grande, porque se necesita sinceridad en nuestro corazón para llegar a tal unidad. Debemos dejar todo conflicto, todo mal pensamiento. Recuerde que el que le va a traer un mal pensamiento no es el Señor, es el enemigo. Y si viene el enemigo con un mal pensamiento, usted tiene que echarlo fuera. La Escritura dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. En usted, que usted confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que incluso usted dice, bueno, yo tengo el mensaje de la hora. Hablando del mensaje, usted tiene más revelación, más luz en cuanto a la letra. ¿Por qué en cuanto a la letra? Porque si yo digo, yo tengo el mensaje de la hora, bueno, aquí tengo el mensaje de las edades, si yo tengo más revelación, o sea, más luz, y eso lo ve usted en lo natural, usted puede ver mejor el camino. Ahora, si tiene más luz y se va a tropezar, entonces ¿de qué le sirve la luz? No, se tiene que tener esto tiene que ser revelado a nuestro corazón, porque tener una religión de segunda mano, y eso es una expresión, y yo meditaba un poco en eso, y ojo, que eso no está mal decir eso, pero nosotros tenemos un maravilloso, yo he escuchado a muchas personas, muchos ministros decir, tenemos un maravilloso mensaje, y Dios nos ha dado una revelación hermosa, y eso está bien, eso es correcto, y eso es verdad. Déjeme decirle, es correcto, es cierto y es verdad. Pero si tenemos algo en contra de un hermano, el mismo Señor dijo, una fuente no puede echar agua dulce y amarga al mismo tiempo. No podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. ¿Y qué es maldecir? ¿Es acaso utilizar esa expresión fea? No, maldecir es decir mal, o sea, hablar mal. Eso a Dios le desagrada, porque no hay unidad. Recuerde el mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo os doy. Se lo voy a leer porque ya me lo ha traído varias veces a la mente, que es Juan 14, Juan 13, versículo 34. Dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Fíjense cómo se lo repite varias veces, se lo vuelvo a repetir, versículo 34 de Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y recordemos lo que dice 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice otra escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor, palabras del profeta le da, que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La esencia de Dios es el amor, porque Dios, aún siendo pecadores, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos justificó, Dios nos dio de su propia naturaleza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que tenemos la naturaleza divina de Dios. Ahora usted se pone a pensar, usted se pone a analizar un poco lo que dice esa escritura, pero verdaderamente, o sea, como hombres que nacimos en pecado, aunque el pecado por nacimiento fue perdonado en la cruz del Calvario, eso lo sabemos, pero cuando empezamos a tener un raciocinio, cuando empezamos a razonar las cosas, empezamos a cometer pecado, empezamos a quebrantar la misma escritura, pero la sangre de Jesucristo, como dice la escritura, nos limpia de todo pecado. Ahora, nosotros, hombres pecadores, que fuimos pecadores, ¿por qué fuimos pecadores? Porque ya no podemos decir, si usted ha recibido el Espíritu Santo, que somos pecadores, porque el que tiene el Espíritu de Cristo, el tal no peca, dice la palabra del Señor. Por eso siempre aclarando un poco los conceptos, si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted no es un pecador. Usted podrá cometer 1500 errores diarios y aún así Dios lo perdona. Usted no es un pecador porque usted ha sido limpiado, lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso cuando usted comete un error, ¿pero por qué yo lo enmarco en un error? Porque si tiene el Espíritu Santo, yo no puedo decir que eso es un pecado. Es como, y nosotros, si hay alguien que nos escucha que no conoce el mensaje, pero nosotros que conocemos el mensaje, sabemos lo que le pasó al hermano Branham cuando aquel personaje que le debía lo llamó, dígale que no estoy, pareciera una mentira, pero Dios, él no pecó. Solamente fue un error, por eso el Espíritu Santo lo redarguyó. ¿Y qué tuvo que hacer él? Corregir el error. Ahora, si hemos sido limpiados, lavados, hemos recibido de su propia naturaleza, debemos tener una unidad. En eso se basa el amor. Y fíjense lo que dice la Escritura, aún el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él no proferió maldición por causa del amor. Él sabía, Él tenía claro para qué había venido. La pregunta para nosotros hoy es, ¿tenemos claro para lo que hemos venido? Ahora, como la escritura que leímos, Malaquías capítulo 4, específicamente en el versículo 6, dice, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Está hablando de los padres, los apóstoles. ¿Por qué causa? Porque ellos pasaron, y fíjese, usted se pone a analizar, antes de que ellos reciban el Espíritu Santo, el Señor les había dado poder para que echaran fuera demonios, para que limpiaran leprosos, para que hicieran muchos milagros. Estuvieron con la palabra hecha carne, que fue nuestro Señor Jesucristo, pero aún así, teniendo tantas cosas maravillosas en su medio, comieron con el Señor. Juan el amado dormía en el seno, se recostaba en el seno del Señor. El apóstol Pedro recibiendo revelación de quién era Él. O sea, los dones operando ahí en su medio, aún así faltaba algo muy importante, que era el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento lo centra usted en la Escritura. Es decir, usted no puede recibir el Espíritu Santo y quebrantar la palabra. No.
Porque se imagina, ahora ellos estaban en el aposento alto, porque esa fue la orden que recibieron del Señor. Ellos no estaban ahí acusándose. Tomás, tú dijiste que si no lo veías, no creíste en nuestras palabras, nos dijiste mentiroso, porque prácticamente si usted me dice a mí algo y le digo no te creo, le estoy diciendo que es un mentiroso. El apóstol Pedro, negando al Señor, negaste al Señor 3 veces, ¿no te da vergüenza? No, ahí no hubo nada de eso. Ahí lo que hubo fue una armonía, por causa de que ellos habían tenido una experiencia, estaban tristes, estaban caminando y se les apareció el Señor con los caminantes de Maús. Nosotros sabemos ese relato. Ahora se les apareció el Señor y estaban tristes. Nosotros pensábamos que era Él. Pero fíjese la exhortación de parte del Señor: oh tardos de corazón, para creer lo que los profetas habían hablado. O sea, cada uno de ellos cometió errores, que ese es el punto, que cometieron esos errores, pero eso no los separó. ¿Por qué? Cuando vieron al Señor resucitado, recibieron la orden de que tenían que esperar hasta que fueran embestidos del poder de lo alto. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Ellos se fueron en desobediencia? No, ellos fueron y obedecieron el mandato del Señor. Ahora reciben esa orden del Señor, se van, empiezan a orar. ¿Y qué sucede? El Señor no le dijo en qué momento iba a derramar de su espíritu, pero el Señor cumplió su promesa de derramar el Espíritu Santo. Y yo quisiera, antes de leer Hechos capítulo 2, porque lo vamos a estar leyendo, que fue el capítulo que empezamos a leer la semana pasada, de Hechos capítulo 2, quisiera leerle aquí unas expresiones del profeta de la edad. Este es el libro de las edades, en la página 62, esta es la edad de Éfeso. En el párrafo 7 en adelante dice el profeta de la edad: entonces, lo que la iglesia fue en Pentecostés, esa es la norma, ese es el patrón, no hay ningún otro, no importa lo que digan los eruditos. Dios no ha cambiado aquel patrón. Fíjense esas expresiones: Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés, tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Fíjese esta expresión tan tremenda. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Tal declaración está errada por 2 razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado. Y hoy día hay muchos enviados, pero ahora les llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto. No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchas declaran decisivamente, lo contrario. Aquí está la evidencia que prueba que estas 2 declaraciones son falsas. Nos da una escritura, Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. La promesa del poder por la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, judíos, y para sus hijos judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, judíos y gentiles. Hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Repito esta última expresión: el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Lo que la iglesia tuvo en el día de Pentecostés es su derecho inanejable. Originalmente, ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales
y prodigios y dones del Espíritu Santo. Dice aquí en el párrafo 12, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios. Permaneció con el plan original de la palabra. Quiere decir que el plan original de la palabra, gloria al Señor, es mantenerse con lo que pasó en Pentecostés. Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés? Sería la pregunta. El cumplimiento de Joel 2:28, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones. Bueno, entonces eso es tremendo saber que la edad apostólica no ha terminado, como dice el profeta de la edad. No lo crea. Si alguien le dice que no, que eso fue en el tiempo pasado, no lo crea. Y aquí en el párrafo 14 dice, la iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera. Fíjese esto, la iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día, del día de hoy, presente, procurará acercarse a lo que fue la primera. Entonces, ¿qué vemos aquí en el mensaje? Que la edad apostólica no ha cesado. ¿Cuándo termina? Cuando terminen las edades. La edad no ha terminado. ¿En qué momento termina la edad? Y eso lo explicamos la semana pasada. Cuando sucede el rapto, ahí termina la edad de la Odisea, pero hasta los momentos no ha sucedido el rapto y la edad continúa. Pero hermano, es que estamos en la edad de la novia, en la edad del astronauta, en la edad del grano, en la edad de la palabra y tantas expresiones que hay. Eso lo explicamos también la semana pasada. Se está refiriendo a la condición, de la edad. Recuerde que la edad de la Odisea está en total oscuridad, pero hay una pequeña luz que es donde está usted y yo, donde estamos por su gracia, usted y yo, que representa la luz que hay todavía en este tiempo, porque la edad en cuanto al tiempo continúa y está en total oscuridad. ¿Qué dice el Señor de esta edad? Que es una miserable, pobre, ciega y desnuda y no lo sabe. Esa es la condición de la edad. Pero la novia no está en esa condición. Estamos todavía en cuanto al tiempo en la edad, pero la novia no se encuentra en esa condición. La novia ha sido sacada de ese sistema denominacional y ahora está colocada en la palabra, sabiendo que debemos volver. Recuerde que Dios hace lo mismo siempre, lo que cambian son los personajes. Pero así como se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se tiene que volver a derramar y aún mayor, porque dice la Escritura que va a ser mayor la manifestación del poder de Dios en este último tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere hacer de esa manera. Ahí veremos lo que Dios manifestará en este día final. Ahora vamos a leer esta escritura que es Hechos capítulo 2 en el versículo 1, que lo empezamos a leer la semana pasada, porque fíjese, vemos algo tan importante aquí y cada una de las expresiones que dice la palabra, fíjese, eran hombres sin letras, ellos sabían se dieron cuenta de que estos hombres habían andado con Jesús por causa de su hablar. Ahora, ¿será que a nosotros nos reconocen que estamos con Jesús, que hemos andado con Jesús por nuestro hablar? Entonces, algo para que nosotros meditemos en esta hora. Debemos volver otra vez a la senda antigua, a lo original. Dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, ¿cuántos días fueron?
el Señor no le dijo que iban a ser 10 días, pero sucedieron 10 días. Estaban todos unánimes juntos. Fíjense lo importante que es estar unánimes juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes. No podemos sentar en una mesa a quizás hablar, vamos a ponerlo de esa manera, vamos a ser un poco más claro. Nos sentamos a hablar de la Escritura, pero no estamos juntos, pero no estamos unánimes. ¿Por qué? Porque usted cree de una manera y yo creo de otra. Y resulta que no es como usted crea ni como yo crea, es como lo dice la Escritura. Mejor es tomar el consejo de parte del Señor y llegar a la unidad. Sigue diciendo, estaban unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, una manifestación del poder del Espíritu Santo ahí. Eso hizo que se acercaran a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y estaban atónitos, dice la Escritura, y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Pardos y medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está la otra parte del Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Fíjese todas las lenguas que habían en ese momento, todas las personas, todos los idiomas que habían en ese momento, y cada uno de ellos los estaba escuchando hablar en su propia lengua. Eso les causó, ellos estaban sorprendidos, estaban atónitos porque estaban escuchando que las maravillas del Señor, porque ellos mismos lo están diciendo, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué quiere decir esto hoy cuando Dios está manifestando con milagros, maravillas, Dios dando a conocer lo que está en su corazón? ¿Qué significa esto? Los milagros sucediendo, ¿qué significa esto? Dios diciéndole cosas a usted que usted tiene que hacer, que solo están en su corazón y que nadie las conoce. ¿Qué significa esto? Mas otros burlándose, ahora vienen los incrédulos, los que critican, los que murmuran, que eso sí, como hablábamos en otro tema, eso ha sido un problema para el ser humano, la murmuración, cosa que a Dios le desagrada. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto, o sea, tenían vino, estaban borrachos. Ahora, una manifestación del poder de Dios siempre está la visión natural y la visión espiritual, porque depende cómo está su visión, porque dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es espiritual, ¿de qué manera lo va a juzgar? De una manera natural, y no podrá ver la manifestación del poder de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hijos e hijas. Es decir, hermanos y hermanas. Ahora, ¿por qué tropezar por algo que está en la Escritura? No, pues que
No estamos hablando de que son profetas, no. Tienen un don de profecía. Eso es algo que tenemos que entender. O sea, quitarnos todos esos conceptos viejos y entender lo que nos dice Dios a través de su palabra. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y yo meditando un poco en esta expresión, yo decía, pero ¿será que Pedro tenía algo preparado ya? ¿Qué es lo que muchas personas piensan hoy? Que hay una preparación. No. Ahora, ¿cómo el apóstol Pedro sabía esto? Bueno, conocía la Escritura bien claramente dice, estos no son hombres ignorantes y sin letra. Entonces, cuando vemos esto, vemos cómo Pedro pudo identificar qué era lo que estaba sucediendo, que era el cumplimiento de Joel capítulo 2. Esto no fue algo planificado, no, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. Gloria al Señor. Dice en el versículo 21, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este entregó por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque Dios dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejará mi alma en el infierno, ni dará a su santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuando a la carne levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndoles antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así que, levantando por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. Veis y oís, porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces fíjese la respuesta de ellos. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora fíjese, Pedro les da aquí, como dice aquí, el discurso de Pedro. Pedro le está predicando lo que ellos habían hecho y los estaba trayendo a su incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo la manifestación del poder de Dios. Ahora, cuando el poder de Dios se manifiesta,
Eso nos redarguye el corazón y nos hace tomar decisión, porque si hubiese sido en otro momento o una predicación natural, ¿qué hubiese sucedido? Se hubiesen puesto bravos, a lo mejor los hubiesen apedreado. Pero ¿qué sucede cuando el poder vivificador de Dios, cuando Dios confirma su obra? Porque era una maravilla lo que ellos estaban viendo, lo que ellos estaban escuchando. Eso los tomó a tomar los llevó a tomar una decisión. Por eso lo vemos en el versículo 7 diciendo: entonces, oído esto, es decir, la exhortación de los apóstoles, fueron compungidos, es decir, redarguidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cuál es la salida? Es verdad, tienen razón, ahora ¿qué hacemos? Ese es lo que podemos interpretar de lo que dice Dios a través de su palabra. Y Pedro les dice, fíjese, un hombre que ya había pasado por la experiencia, porque ¿cómo lo puedo llevar yo al Espíritu Santo si yo no he recibido el Espíritu Santo? ¿O cómo alguien lo va a llevar a la verdad, a la claridad, si esa persona no está en claridad? Quizá puede tener un concepto, puede tener parte de la verdad, pero no tiene toda la verdad por causa del que la revela es el Espíritu Santo. Ahora, Pedro, como había pasado por esa experiencia, había recibido ahora ese poder vivificador, le pudo decir claramente. Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos, como leíamos en esta parte que decía el profeta de la edad, porque para vosotros es la promesa para los judíos, para vuestros hijos, para los judíos, para todos los que están lejos, para los gentiles, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare, para los gentiles y judíos. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, recuerda que era la palabra del Señor. Es decir, nosotros decimos los hechos de los apóstoles, no, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por eso dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una vez lo explicamos, y lo explicamos empezando esta predicación, que perseverar es persistir, insistir, permanecer, perdurar. Todo eso son sinónimos de lo que significa la palabra perseverancia. Es decir, ellos perseveraban en la enseñanza, en la doctrina del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, porque eso es lo que quiere decir este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban perseverando en la doctrina del Espíritu Santo, en la enseñanza que Dios les estaba trayendo hoy. Ellos quizás habían escuchado del bautismo de Juan, pero ahora el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, que Él era el que había sido entregado por usted y por mí. Ahora, ¿a qué nos está llevando el Señor en esta hora? A que debemos volver a lo original. Y pues me decís, bueno, pero es que nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Está bien, todo eso está bien, pero cuando vemos el poder de Dios manifestado, ahí empieza uno a retroceder, cuando no debe ser así, porque la iglesia primitiva no lo hizo de esa manera, no, al contrario, ellos más bien siguieron adelante. Por eso aquí como tomamos esta expresión, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada, despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios, permaneció con el plan original de la palabra. Ahora, ¿cuál es el plan original de la Escritura? Siempre a lo original, siempre volver al principio. Dios siempre quiere que usted y yo volvamos al principio. ¿Por qué? Porque ahí Dios confirmó su obra enviando el Espíritu Santo. Ahora, como vemos aquí, como dice el mismo hermano Branja, si alguien le dice que la edad apostólica ha terminado, no lo crea.
Es decir, eso no es verdad. Dios sigue manifestándose hoy, porque viene una preparación. Hay una preparación porque Dios va a derramar la palabra hablada en el corazón de sus hijos. Ahora, si una persona no está preparada, un hermano no está preparado para recibir ese poder, va a ser más mal que bien. Pero Dios, como conoce todas las cosas, primero empieza ese ejercicio en nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a lo original. Por eso dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común. O tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno les daba menester. Es decir, como cada uno quería. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese esta expresión. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Fíjese esta expresión tan importante, perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahora, ¿qué hacían tanto en el templo? Estaban alabando al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás lo va a sacar a usted de la iglesia, al contrario, lo va a llevar cada vez a llenarse del Espíritu Santo. Por eso, cuando recibimos la palabra del Señor, no debemos endurecer nuestro corazón, porque Dios nos está devolviendo una vez más a lo original. Ahora, lo original fue Pentecostés, el cumplimiento de Joel 2:28. La pregunta es, ¿en qué momento estamos nosotros hoy? ¿Acaso ya eso es pasado? ¿Acaso eso no se tiene que estar manifestando hoy en nuestro medio? Por supuesto que sí, porque Dios quiere que volvamos otra vez a lo original, porque allá bajó Dios con el poder de su palabra. Bajó el Señor una vez más a manifestar el poder divino. Y fíjense como dice aquí, la edad de Éfeso, la página 64, el párrafo 14. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original de Pentecostés. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos no se dejaban guiar humanamente, no. A ellos los guiaba era el Espíritu Santo. Todo lo que se hacía en la iglesia primitiva era lo original. Era lo que Dios quería que se hiciese. La iglesia verdadera de este día presente, la iglesia verdadera de este día presente, procurará acercarse a lo que fue la primera. La iglesia de hoy querrá volver otra vez a lo original, porque eso es lo que Dios probó allá, que Dios cumple su palabra cuando llegamos, ¿qué? Unánimes, juntos, en armonía, no teniendo conceptos, no teniendo dudas, no haciendo acepción de personas, porque eso lo que hace es alejarnos cada vez del Señor, sino más bien entrelazarnos, tener compañerismo. Recuerde lo que hicieron aquellos animalitos, la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. ¿Qué fue lo primero que se comieron ellos? El compañerismo, cosa que le hace daño a la iglesia del Señor. Por eso tenemos que tener siempre esa unión, ese compañerismo. Eso nos hace falta a cada uno de nosotros, echando a un lado toda duda, porque Dios quiere tener ese compañerismo con cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, bueno, porque tenemos compañerismo, venimos a la iglesia, cosa que está bien, y bueno, y hablamos, y esto y aquello, tenemos comunión, eso está bien. Pero Dios quiere que
todas las cosas las tengamos en común. Porque Dios quiere tener compañerismo con usted y conmigo, porque no es... Decimos siempre y tomamos esta escritura, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Amén, eso es correcto. Pero si usted se pone a ver la profundidad de esa escritura, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, es decir, teniendo unidad por el Espíritu, Dios va a confirmar la obra. No es solamente decir, bueno, yo pienso de esta manera, yo creo de esta manera y usted cree de otra manera, y nos sentamos y hablamos algunas cosas, pero hay duda en nuestro corazón. Entonces ahí no hay una armonía y Dios conoce nuestro corazón. Acuérdense que la Escritura dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Dios quiere que usted y yo, el Señor quiere que pongamos a un lado todo concepto y le permitamos a Él tener compañerismo cada uno con nosotros, porque Dios, ese es el deseo de parte del Señor, tener ese compañerismo en armonía con la palabra. Por eso vemos a un Pedro hablando con tanta fluidez, y como dice, pero estos hombres eran ignorantes y sin letras. ¿Por qué sucedió eso? Por tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora era hablando el Espíritu Santo a través de él. Ahora, por eso el Señor le dijo, no, yo me voy a ir, pero yo les voy a enviar el Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Ahora no era un hombre ungido, y eso es una expresión del profeta de la edad, ya no era un hombre ungido, sino que ahora era un pueblo ungido, sus hijos ungidos, es decir, pequeños Mesías, pequeños Cristos ahora, quisieron matar o mataron al Señor, pero el Señor resucitó, pero ahora no era solamente un Jesús, ahora eran muchos Jesuses ahí presentes, porque Dios se vació en el corazón de sus hijos, el Señor se vació en sus corazones. Ahora lo que ellos hablaban era pura palabra, tenían el sello del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, usted lo ve a lo largo de las Escrituras, la armonía que ellos tenían. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Ellos no se dejaban guiar ahora de una manera natural. Y todo problema había terminado en cuanto a la duda. Ya vemos un Pedro allá, yo no, a mí no me crucifican como el Señor, crucifíquenme boca abajo. O sea, un hombre que había huido porque habían metido preso al Señor y huyó y lo negó. Ahora vemos un Pedro, sí, está bien, pero como el Señor no, crucifíquenme boca abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Ahora, ¿por qué vemos esas expresiones? Por un hombre que había tomado a Dios en su palabra, había sido obediente, no había dudado y había recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué se empezó a manifestar en ello? La palabra, los mismos hechos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se conoce el libro de los Hechos como el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque dice aquí el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona, es decir, a las 3 de la tarde. Fíjese, subían al templo a la hora de la oración, la nona, a las 3 de la tarde. ¿A qué subían? A orar. Ahora, comunión, o sea, tenían eso en su corazón, y en palabras del profeta de la edad, él dijo que siempre Dios tiene que decir algo a las 3 de la tarde. ¿Por qué? No lo sé, pero eso fue una expresión del profeta de la edad. Ahora, ¿vamos a dudar eso? No podemos ser incrédulos, tenemos que ser creyentes, verdaderos creyentes. Y aquí lo vemos a Pedro, como dice aquí la Escritura, a Pedro y a Juan. Pero se presenta ahora aquí una necesidad. Y nosotros vamos en lo natural, y aquí eso lo vemos en todas partes. En todas partes las personas piden dinero y necesitan ayuda, y usted sabe, uno de repente puede ver por allá un anciano o una persona que es lisiada y todas esas cosas, y eso lo mueve a usted y a mí, lo mueve a misericordia, de siempre tratar de ayudar a las personas. Pero fíjese que cuando no hay nada,
O podemos decir en nosotros mismos, lo que tengo te doy, como lo dijeron aquí los apóstoles. Eso es algo que tenemos que tener una convicción en nuestro corazón, tenemos que tener algo real. No es solamente palabras, como dijo el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y entonces Dios, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está preparando, porque va a llegar la hora. Bueno, cuando venga la transformación, hermano y hermana, déjeme decirle, eso está aquí hoy ya, presente. Porque si usted se pone a verlo a la luz de la Escritura, ellos no recibieron la transformación. ¿Qué recibieron ellos? El Espíritu Santo. Eso fue lo que ellos recibieron, el Espíritu Santo. Y lo vemos más adelante rompiéndose la ropa porque los querían adorar. No, nosotros somos hombres como ustedes. No, adoren a Dios. Entonces, ellos recibiendo el poder vivificador. Ahora, eso está aquí, es lo que le quiero decir. Eso está aquí ahora. Va a llegar un momento en que Dios le va a decir a usted, no le dé $1 o 10 bolívares, o no. Dios lo va a guiar a usted, porque aquí fue una guianza del Espíritu Santo, que ese es el punto. Cuando ese poder que está aquí, recuerden, no podemos obviar, no podemos decir, no, cuando venga la transformación, no. ¿Y dónde dejamos los dones del Espíritu? Cuando Dios está guiando, Dios está hablando, Dios está diciendo, haz tal cosa, Dios muestra una visión, o se puede manifestar en otra lengua en su interpretación, cuando Dios se lo está mostrando a usted por un sueño. Y esto fue lo que exactamente soñé. Bueno, y si aquí está el poder de Dios, entonces ¿qué hace usted? Hablar. Pero fíjese, vemos aquí, y un hombre que era cojo, dice la Escritura, desde el vientre de su madre. O sea, esto no fue una persona que lo atropelló por allá un caballo, o se cayó de una carreta. No. Este hombre era un hombre cojo desde el vientre de su madre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Esta persona nunca había caminado en su vida. Es tremendo esto. Sigue diciendo, dice aquí que era cojo del vientre de su madre, era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Todos los días lo ponían a pedir limosna, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagínense, va para el templo a orar, es como que pongan un cojo en la puerta de cualquier iglesia, y siempre va a haber un hermano, una hermana que le va a dar algo. Pero, aquí entra la parte importante. Este cojo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diese limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Ahora, un hombre con el poder vivificador, cuando usted lo mira, por eso la Escritura dice que no toquéis a mis ungidos ni a mis profetas. Porque este hombre ahora, fíjese lo que dice aquí, mira a nosotros. ¿Por qué? Porque mirarlo a él era mirar a Jesucristo. Entonces dice, entonces estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Cuando el poder está aquí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso está aquí, hermano. No espere la transformación. Eso está aquí ahora. ¿Qué sucede? Y tomándole por la mano derecha se levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Eso está aquí. No lo tome en poco. Eso está aquí hoy. Vuelvo y le repito, no espere la tercera etapa, no espere la transformación. El poder vivificador está aquí. Aquí están los dones del Espíritu manifestados. Operación de milagro, dones de sanidad, profecía, cada uno de ellos, eso está aquí. ¿Qué debemos hacernos? Interesarnos en las Escrituras. Estaremos hablando un poco más la próxima semana. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria y la honra, Señor, por estas palabras, Padre Celestial.
porque eso aumenta nuestra fe, Padre amado, sabiendo que tú respaldas tu palabra para ponerla por obra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, que estas palabras queden en nuestro corazón, Señor, y meditemos en ellas, Señor, sabiendo que eso está aquí presente hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Recuérdelo, eso está aquí. No lo ponga en el pasado, como dijo el profeta de la edad. No, si alguien le dijo que la edad había cesado, que la edad pentecostal había cesado de Pentecostés, no lo crea, eso está aquí. Tome poder, tome la autoridad y Dios va a obrar a través de usted si tan solo puede creer. Porque para el que cree que dice la Escritura, todo le es posible. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.